El tejido muscular está constituido por células alargadas, denominadas fibras musculares o miocitos. Las fibras musculares se reúnen en haces o fascículos, así que fibras musculares y fascículos de las mismas son acompañados por tejido conectivo con vasos sanguíneos y nervios. Su función principal es la contracción, generando movimiento al contraerse. Acorta su longitud como efecto de la estimulación de impulsos nerviosos. Tiene a su cargo el movimiento corporal y también el movimiento visceral, en este último caso con cambios de tamaño y de forma de las vísceras u órganos internos. La interacción de miofilamentos proteicos finos de actina y gruesos de miosina es la causa de la contracción de las fibras musculares. Se lo clasifica en estriado, cuyas fibras exhiben estriaciones transversales, y en liso. El tejido muscular, como lo muestra la imagen, se clasifica en estriado y en liso. A su vez, el estriado puede ser estriado esquelético, estriado visceral y estriado cardíaco. Igual concepto en esta imagen que muestra la célula o fibra muscular estriada cardíaca, a la que llamaremos cardiomiocito, constituyendo la capa muscular o miocardio en la pared del corazón. Un cardiomiocito es una fibra ramificada con un núcleo único central. La fibra muscular estriada esquelética y visceral, con igual morfología ambas, pero la esquelética relacionada con las superficies óseas y la visceral formando parte de algunos órganos internos, dicha fibra, estriada esquelética y visceral, es alargada y multinucleada, núcleos que se ubican a nivel periférico. Finalmente, la fibra muscular lisa, formando parte de la pared de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y vísceras, aquí la fibra muscular tiene forma de huso, estrecha en sus extremos y un núcleo único central. No nos olvidemos que los tejidos musculares, estriados, esquelético y visceral, tienen la misma morfología. Una fibra muscular estriada, esquelética y visceral, durante el desarrollo embrionario, se forma por fusión de células más pequeñas llamadas mioblastos, por lo que se comporta como un sinsitio multinucleado. Al hablar en general de la célula o fibra muscular, usamos una terminología especial, tal como que a la membrana celular la denominamos sarcolema, al citoplasma sarcoplasma, al retículo endoplasmático liso, retículo sarcoplasmático, y a las mitocondrias, sarcosomas. Ahora, en particular, la fibra muscular estriada, esquelética y visceral es cilíndrica, grande, alargada, de 10 a 100 micrámetros de diámetro y de hasta 100 centímetros de longitud, como se ve en el músculo sartorio de los miembros inferiores. Es que estas fibras musculares se asocian con el esqueleto óseo y con algunos órganos internos como lengua, faringe, esófago, laringe y diafragma. Es una fibra individual relacionada con tejido conectivo, multinucleada. Sus núcleos se ubican periféricamente, son subsarcolémicos y son alargados. Cerca de los núcleos se posicionan las organelas, mitocondrias y ribosomas abundantes, retículo sarcoplasmático muy desarrollado y varios Golgis pequeños. Los lisosomas y el retículo endoplasmático rugoso son escasos. Su sarcoplasma contiene gran variedad de proteínas contráctiles, de las cuales los protofilamentos gruesos y finos, como consecuencia de su disposición y diferentes densidades, le confieren a la célula estriaciones transversales, cuya unidad funcional y estructural es el sarcómero. De las proteínas contráctiles primarias, en la fibra muscular estriada
tenemos al principal componente de los filamentos finos, que es la actina F, y con ella la tropomiosina, de 64 kilodalton de peso molecular, y la troponina. La troponina es un complejo proteico formado por 3 subunidades. La troponina C, que es la subunidad más pequeña, de 18 kilodalton de peso molecular, y que fija el ion calcio, así que es esencial para iniciar la contracción. La troponina T, subunidad de 30 kilodalton de peso molecular, que se une a la tropomiosina y ancla el complejo de la troponina, y finalmente la troponina I, subunidad también de 30 kilodalton de peso molecular, que se une a la actina e inhibe la interacción actina-miosina. La miosina 2, componente de los filamentos gruesos, es una proteína grande de 510 kilodalton de peso molecular, constituida por 2 cadenas polipeptídicas pesadas y 4 cadenas polipeptídicas ligeras o livianas. Ahora, de las proteínas accesorias tenemos a la titina, de 2.500 kilodalton de peso molecular, que es una proteína grande que ancla los filamentos gruesos en la línea o disco Z, la alfa-actinina de 190 kilodalton de peso molecular es fijadora de los filamentos finos, los organiza paralelamente y los ancla en la línea Z. La nebulina, de 600 kilodalton de peso molecular, ayuda a la alfa-actinina a anclar en Z a los filamentos finos. La tropomodulina es una proteína pequeña de menos de 40 kilodalton de peso molecular. Regula la longitud del filamento de actina. Está adherida al extremo libre del filamento fino y es fijadora de actina en el sarcómero. La desmina, de 53 kilodalton de peso molecular, es un filamento intermedio que forma una malla alrededor del sarcómero a la altura de la línea Z, uniendo los discos entre sí y al sarcolema. La desmina estabiliza las miofibrillas vecinas mediante enlaces cruzados. La miomesina, de 185 kilodalton de peso molecular, es una proteína fijadora de miosina. Mantiene a los filamentos gruesos alineados en la línea M. La proteína C, de 140 a 150 kilodalton de peso molecular, también es una proteína fijadora de miosina. Tiene igual función que la miomesina. La distrofina, de 427 kilodalton de peso molecular, es una proteína grande que vincula a la laminina de la lámina externa muscular con los filamentos de actina. La falta de esta distrofina se asocia con debilidad muscular progresiva, que es la enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne, ligada al cromosoma X, por lo tanto, transmitida por las mujeres y padecida por los varones. El túbulo T es una invaginación del sarcolema que, acompañado por 2 cisternas del retículo sarcoplasmático, conformarán una tríada. Las fibras musculares no tienen uniones célula-célula. Dispersos en el sarcoplasma hay gránulos conteniendo glucógeno y la proteína mioglobina, que es fijadora de oxígeno, pero además pigmenta a la fibra muscular de color rojo parduzco. Su contracción es voluntaria, del tipo todo o nada. Las fibras musculares esqueléticas se clasifican en 3 tipos, tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, en las cuales su mayor rapidez contráctil y resistencia a la fatiga muscular dependerán del número de mitocondrias conteniendo sus enzimas oxidativas, de la cantidad de mioglobina y de la cantidad de los depósitos de glucógeno. Su inervación es eferente somática. Por ejemplo, los axones o eferentes que en el bulbo raquídeo del sistema nervioso central pertenecen a las neuronas del núcleo de origen del par craneal número 12 o hipogloso mayor, van a inervar a los músculos de la lengua. Su regeneración está limitada a células satélites y a células miógenas de la médula ósea, es decir, a mioblastos derivados de la CFUF, es decir, de la unidad formadora de colonias fibroblásticas, que es una célula madre multipotencial. Responde a la demanda con la hipertrofia, es decir, con el aumento de tamaño de la fibra.
Con respecto a los siguientes conceptos, las fibras musculares estriadas son las células o miocitos. Las miofibrillas son sus subunidades estructurales y funcionales, de disposición longitudinal. Las miofibrillas pueden verse al microscopio óptico e incluso en cortes transversales de la fibra muscular le confieren un aspecto punteado. A su vez, las miofibrillas están compuestas por haces de miofilamentos o filamentos proteicos, finos los de actina y gruesos los de miosina, rodeados y estrechamente vinculados por el retículo sarcoplasmático. Por lo tanto, las estriaciones transversales representan la característica histológica principal del músculo estriado. Cuando observamos a la miofibrilla y sus miofilamentos con el microscopio de luz polarizada, son birefringentes las bandas oscuras que son anisotrópicas y que se trata de las bandas A, divididas en dos por H, que es clara. Las bandas claras son monorefringentes, en consecuencia son isotrópicas y corresponde a I, a las bandas I, que se encuentra dividida por una línea o disco oscuro que es Z. En la fibra muscular estriada, la unidad funcional y estructural de la miofibrilla es el sarcómero, segmento comprendido entre dos discos o líneas Z. El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo estriado. Al contraerse un músculo, cada sarcómero se acorta y aumenta de grosor, pero la longitud de los miofilamentos no se modifica. Las estriaciones transversales de las miofibrillas son consecuencia de la disposición de los filamentos contráctiles finos y gruesos, que originan diferentes densidades. Los filamentos gruesos de miosina II tienen alrededor de 1,5 micrámetros de longitud, ubicados en la porción central del sarcómero, es decir, en la banda A hasta el borde de la banda H. Los filamentos finos de actina F transcurren por la banda I, fijándose en la línea Z y se extienden dentro de la banda A hasta el borde de H. Por lo tanto, I solo contiene filamentos finos y A tiene ambos filamentos, finos y gruesos. Como lo muestra la imagen, los filamentos finos al deslizarse sobre los filamentos gruesos producen la contracción muscular, lo que lleva al acortamiento del sarcómero, disminuyendo la longitud de las bandas H e I. Cuando la fibra muscular estriada está relajada, el sarcómero mide 2 a 3 micrámetros. En el músculo estriado esquelético y visceral, el retículo endoplasmático liso, es decir, el retículo sarcoplasmático, se organiza en una red que rodea la miofibrilla y acompaña con dos de sus cisternas al túbulo T, es decir, al sarcolema invaginado a nivel de la unión de las bandas A con I, conformando lo que conocemos como tríada. El sistema T consiste en numerosas invaginaciones tubulares del sarcolema que penetran en todos los niveles de la fibra muscular y se ubican entre cisternas terminales contiguas a nivel de las uniones A e I. Contienen proteínas transmembranas sensibles a la despolarización, estos túbulos T. Es decir, se activan al despolarizarse el sarcolema y se desencadena la liberación del ion calcio desde las cisternas terminales, iniciándose así la contracción. Microfotografía que muestra fibras musculares estriadas esqueléticas o viscerales en corte longitudinal, bien eosinófilas por su alto contenido en proteínas contráctiles y sus abundantes mitocondrias. Como NM se señalan sus núcleos periféricos y alargados. Muy nítidas se observan las estriaciones transversales y entre las fibras musculares los espacios en blanco representan al conectivo endomicial que se ha retraído.
La microfotografía muestra el músculo estriado esquelético cortado transversalmente, teñido con hematocilina y osina y con un aumento de 600 por. Se señala en particular una fibra muscular en corte transversal con las letras FM, entre ellas la presencia de tejido conectivo laxo llamado endomisio, indicado con las letras EN, y en este tejido la presencia de vasos sanguíneos identificados como BS. Se marcan los núcleos periféricos de estos miocitos con las letras NM. Se describen 3 variedades o tipos de fibras musculares esqueléticas, como lo muestra el cuadro. Las fibras de tipo 1 son pequeñas, rojas en estado fresco. También se las puede llamar fibras oxidativas lentas. Oxidativas porque cuentan con abundantes mitocondrias ricas en enzimas oxidativas, en citócromos, y su color rojo por contener en el sarcoplasma abundante mioglobina. Representan unidades motoras de contracción lenta resistentes a la fatiga muscular. Las fibras tipo 2A son intermedias y rojas en estado fresco, con muchas mitocondrias y abundante mioglobina, pero a diferencia de las anteriores, cuentan con depósitos de glucógeno abundantes. Permite al miocito la glucólisis anaerobia, por lo que se las puede llamar también fibras glucolíticas oxidativas rápidas y representan unidades motoras de contracción rápida resistentes a la fatiga muscular. Las fibras de tipo 2B son grandes y de color blanquecino, tienen menos mitocondrias y por lo tanto menos enzimas oxidativas y poca mioglobina, pero una cantidad considerable de glucógeno, por lo tanto cuentan con actividad enzimática anaerobia, por lo que se las puede llamar fibras glucolíticas rápidas y representan unidades motoras de contracción rápida, pero propensas a la fatiga muscular. El músculo estriado esquelético está unido a zonas del esqueleto, es decir, a superficies óseas, mediante inserciones conectivas que son los tendones, de tejido conectivo denso modelado. La microfotografía muestra un corte de músculo estriado esquelético. Sus fibras musculares se observan en corte longitudinal. La técnica de tinción es la técnica tricrómica de Mallory-Hassan y con un aumento de 600 por, con estriaciones transversales y núcleos periféricos de mejor observación en el cuadrante inferior derecho, en el que la imagen cuenta con un aumento mayor de 800 por. Microfotografías de músculo estriado esquelético, ambas teñidas con la técnica de hematocilina y osina. La de la izquierda en corte longitudinal con un aumento de 400 por, se señala con la flecha uno de sus núcleos, de posición periférica. Se ven las estriaciones transversales. Con las letras NM se indica también al núcleo de un miocito. La imagen de la derecha, con un aumento de 320 por, representa un corte transversal de las fibras musculares. Las cabezas de flecha señalan los núcleos. El sarcoplasma se ve muy eosinófilo por el alto contenido en proteínas de las miofibrillas y de las mitocondrias. En el corte transversal, las miofibrillas se identifican como puntos pequeños. Microfotografía de un corte de músculo estriado esquelético visceral teñido con hematocilina y osina. La imagen principal tiene un aumento aproximado de 800 por y en el cuadrante superior izquierdo se encuentra con un aumento de 1000 por. En la imagen que está a 800 por se está marcando el ancho de las fibras musculares estriadas, indicado con la letra M. En el endomisio, que se encuentra entre fibra y fibra muscular, se indican con la letra C la presencia de capilares sanguíneos en corte longitudinal, siguiendo paralelamente al trayecto longitudinal de las fibras musculares. Y con la letra N periféricamente se señala la presencia de núcleos.
En el aumento a 1000 por en el cuadrante superior izquierdo se indica una mejor observación de sus bandas y discos. Se indica la banda I ancha y clara y en su centro una línea oscura que corresponde a la línea o disco Z y se señala oscura y más estrecha la presencia de la banda A. Esta microfotografía confirma una vez más que a la microscopía óptica pueden visualizarse bandas y discos de las estriaciones transversales. En este corte de músculo estriado esquelético se observa con la técnica de hematocilina y eosina y con un aumento importante de 1000 por una fibra muscular estriada esquelética. Se señala uno de sus núcleos periféricos como NM y como banda clara y ancha se marca ahí y centralmente en ella una línea oscura que es Z. A se ve más angosta y oscura. Es importante recordar que el músculo estriado visceral, a pesar de contar con la misma morfología que el estriado esquelético, el que encontramos en la musculatura extrínseca de los ojos, en la lengua, en la faringe, en la laringe, en la parte superior del esófago, región torácica y en el diafragma, se adhieren difusamente al tejido conectivo de las estructuras que tienen que mover, por lo tanto no se conectan con tendones. La microfotografía teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por muestra un corte que pasa por el cuerpo o región anterior de la lengua. Y obviamente está mostrando músculo lingual, planos de músculos linguales en corte transversal, siempre con la posición periférica de sus núcleos. Casi centralmente un grupo de adenómeros glandulares, la mayoría de ellos acinos mucosos señalados con la letra AM, aunque en la región inferior y derecha de la imagen visualizamos algunas semilunas cerosas, o sea que estamos en presencia de algunos acinos mixtos, y un grupo de células adiposas indicadas con las letras AD. Volviendo en particular al plano muscular, viene eosinófilo, recordemos que por su alto contenido en proteínas, tanto las proteínas contráctiles como las contenidas en las crestas mitocondriales, ya que estas células musculares tienen abundantes mitocondrias, se señala la relación de este músculo cortada sus fibras transversalmente con el conectivo que envuelve por fuera de la lámina externa a cada fibra muscular y que llamamos endomisio, señalado con las letras EN, como el conectivo que envuelve un conjunto o haz de fibras y se llama perimisio y lo señalamos con la letra P, y el conectivo que envuelve externamente a todo el músculo, o sea, un conjunto de haces de fibras, y que vamos a llamar epimisio, y se señala con las letras EP. Otro corte que pasa por el cuerpo o región anterior de la lengua, en su superficie dorsal o papilar. La imagen teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por está mostrando a la derecha la mucosa lingual con su epitelio señalado con la letra E y que recordemos que es un ejemplo de epitelio plano estratificado no queratinizado el que reviste la superficie lingual. Debajo de él una capa de tejido conectivo, el corion o lámina propia de tejido conectivo laxo rico en células y que está señalado con las letras LP. Y hacia la izquierda, señalado en todo su
ancho en toda su extensión, un plano de intensidad mayor en cuanto a la eosinofilia, si comparamos conectivo con este plano que representa al tejido muscular estriado, visceral de la lengua, en corte transversal y algunas fibras en corte longitudinal. Otro corte histológico para observar músculo estriado visceral. La técnica es la técnica dicrómica de hematocilina y eosina con un aumento de 800 por. Centralmente, las fibras se muestran cortadas longitudinalmente y muestran nítidamente sus estriaciones, y en el cuadrante inferior derecho hay fibras o células musculares cortadas transversalmente. Se ha elegido una vez más el corte de un plano muscular en el cuerpo o región anterior de la lengua, corte que toma a sus fibras musculares o células longitudinalmente, y se ha empleado una técnica especial que es la de la hematocilina crómica, el aumento es de 800 por, con la finalidad, una vez más, de observar nítidamente sus estriaciones transversales. Y con respecto a la relación que el músculo estriado esquelético visceral tiene con el tejido conectivo, pues el endomicio es la capa de tejido conectivo laxo, que por fuera de la lámina externa muscular rodea en forma individual a cada fibra. El perimicio es la capa de tejido conectivo ya moderadamente denso que envuelve a un conjunto de fibras, es decir, a un haz de fibras musculares. Y el epimicio, que es el revestimiento conectivo externo que envuelve a todo el músculo, es decir, a un número X de fascículos, y que representa tejido conectivo denso. La microfotografía que se observa representa el corte de un músculo estriado esquelético, donde todas sus fibras musculares han sido tomadas en corte transversal y se observa su estrecha relación con el tejido conectivo. El tejido conectivo que se ve teñido con el verde luz, de color verde, y que corresponde esta técnica de tinción a la técnica tricrómica de Gomori. El aumento aproximado es de 200 por. Se señalan el endomicio, se señala el perimicio, hay un sector del perimicio más ensanchado donde se observa un conjunto de luces vasculares, específicamente de capilares sanguíneos. Una imagen similar a la anterior, pero con la técnica de tinción de hematocilina y eosina y un aumento de 400 por, mostrando el corte de un músculo estriado esquelético. Las fibras musculares o células tomadas en corte transversal, una de ellas marcada en particular e identificada con las letras FM. Se marca con la letra P un sector de perimicio y con las letras EN al endomicio. Particularmente se observa a este tejido conectivo algo retraído en el proceso de la técnica histológica y por eso se ven como espacios en blanco. La placa motora terminal o unión neuromuscular es el sitio de contacto entre las ramificaciones terminales del axón, que corresponde o pertenece a una neurona motora, y la fibra muscular. En este sitio, es decir, a nivel de la placa terminal, la vaina de mielina del axón termina y la porción final del cilindro eje solo está cubierta por una delgada porción
de la célula de Schwann y su lámina externa. Este extremo terminal del axón se ramifica y toma contacto con la región muscular que oficia de receptora. Las zonas receptoras de la fibra muscular están representadas por una depresión poco profunda. La terminación axónica es una estructura presináptica, por lo tanto cuenta con muchas mitocondrias y vesículas sinápticas conteniendo al neurotransmisor acetilcolina. Liberada la acetilcolina en la hendidura sináptica, despolariza el sarcolema y conduce a la contracción muscular. En imagen estamos viendo a la izquierda un dibujo esquemático de los componentes de la placa motora terminal y a la derecha una microfotografía en impregnación argéntica y con un aumento de 600 por, donde se ve un nervio motor y sus ramificaciones terminales que finalizan en las uniones neuromusculares o placas motoras terminales. ¿Qué entendemos por el concepto de unidad motora? La unidad motora comprende a la neurona motora más las fibras musculares específicas cuya inervación dependen de la neurona y sus prolongaciones. La fibra muscular estriada cardíaca posee las mismas proteínas contráctiles con igual organización que la fibra muscular estriada esquelética y visceral. Decir célula o fibra muscular estriada cardíaca es sinónimo de cardiomiocito. El cardiomiocito es una célula o fibra angosta, corta, cilíndrica y ramificada. Se ramifica en forma de pantalón. Cuenta con 10 a 15 micrómetros de diámetro y entre 80 a 100 micrómetros de longitud. Se relaciona con el tejido conectivo, es decir, cuenta con endomisio. Constituye la pared muscular del corazón, es decir, su miocardio. Tiene un único núcleo central y en el sarcoplasma yuxtanuclear se ubican el Golgi preferentemente, las mitocondrias que son abundantes y gránulos conteniendo inclusiones de glucógeno o conteniendo péptidos como son el factor natriurético auricular o ANF y el factor natriurético encefálico o BNF. Cuentan con proteínas contráctiles que son las mismas y actúan exactamente igual que lo descrito para la fibra estriada esquelética y visceral. Por lo tanto, sus miofibrillas forman estriaciones transversales. El túbulo T, que es una invaginación del sarcolema, en este tipo de célula, en el cardiomiocito, esa invaginación del sarcolema, es decir, el túbulo T, se produce a la altura de la línea o disco Z. El túbulo T más una cisterna pequeña aportada por el retículo sarcoplasmático conforma una diada. Es decir, aquí no hay tríadas. Tienen uniones célula-célula o término-terminal, que son los discos intercalares, cuyos complejos de unión son fascia adherens, desmosomas y particularmente nexos. Su contracción es involuntaria, del tipo todo o nada, y es rítmica, gracias al sistema de conducción del corazón, regulada la contracción por la fijación del ion calcio a la subunidad C de la troponina. Se determina que se mueva la tropomiosina y que deje expuestos los sitios de unión para la miosina en los filamentos de actina. Está inervado por el sistema nervioso vegetativo o autónomo, no regenera en condiciones habituales, repara lesiones como por ejemplo podría tratarse de un infarto, produciendo tejido conectivo denso, y responde a la demanda aumentando el tamaño de la fibra, es decir, con la hipertrofia. De las características de la fibra muscular estriada cardíaca
mencionadas anteriormente y de lo que deja ver esta imagen, se infiere que una diferencia ultraestructural entre los tipos de fibras musculares estriadas es que en la fibra esquelética visceral, el retículo sarcoplasmático y el sarcolema constituyen una tríada a nivel de la unión de la banda A con la banda I. En cambio, en la fibra muscular estriada cardíaca, el retículo sarcoplasmático y el sarcolema forman una diada ubicada a nivel del disco o línea Z. La microfotografía teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 1000 por está representando al miocardio, al músculo de la pared cardíaca, observándose cardiomiocitos en corte longitudinal. Las flechas en color celeste señalan en las cercanías de los núcleos la presencia o la ubicación de ciertos organoides, como son Golgi, mitocondrias y gránulos de secreción conteniendo un producto de síntesis que son péptidos, tales como el factor natriurético auricular o ANF y el factor natriurético encefálico o BNF. Microfotografía que muestra un corte de músculo estriado cardíaco, es decir, de miocardio, mostrando a los cardiomiocitos en corte longitudinal, con la técnica de hematocilina y eosina y un aumento de 800 por, se señalan con las flechas negras algunas de sus estriaciones transversales que se dejan ver y con las flechas celestes alguna de sus ramificaciones. Microfotografía que muestra una imagen similar a la anterior, pero con mayor aumento, a 1000 por. Es decir, estamos viendo cardiomiocitos cortados longitudinalmente, pero debido a que el aumento es mayor, se aprecian con más nitidez sus estriaciones transversales, también se observan sus ramificaciones, el núcleo único central, señalados con asteriscos en color rojo, en la región yuxtanuclear, la zona donde se ubican los organoides. Entre las fibras estriadas musculares cardíacas, la presencia de tejido conectivo, señalados con la letra TC y que corresponden al endomisio. El corte histológico representa al músculo estriado cardíaco, es decir, al miocardio, la técnica de tinción hematocilina y eosina y el aumento de 600 por. Aquí los cardiomiocitos se encuentran en corte transversal. Precisamente están circunscriptos dos cardiomiocitos en particular, mostrando a su núcleo único y central. Con la flecha se señala la presencia de tejido conectivo entre dichos cardiomiocitos que representan al endomisio y se señalan con las letras EN. Otro corte de músculo estriado cardíaco, es decir, de miocardio. Tal vez en este corte se aprecie mejor y esté mejor coloreado el tejido conectivo que acompaña a las fibras musculares cardíacas, a los cardiomiocitos, que también están tomados en corte longitudinal. En alguno de ellos se aprecia bien sus ramificaciones y la presencia de su núcleo único y central. En el músculo estriado cardíaco, los cardiomiocitos se presentan unidos célula a célula, es decir, son uniones término-terminal o extremo a extremo, y representan lo que se llaman discos intercalares, con un componente lateral y un componente transversal. Estos complejos de unión son, para el componente lateral, uniones de hendidura o nexos y desmosomas o máculas adherens, mientras que el componente transversal puede tener nexos un poco más pequeños, pero fundamentalmente fascia adherens. Estos discos intercalares se pueden observar con buena técnica dicrónica de hematocilina y eosina como trazos basófilos
o incluso con aspecto de peldaños, de escalones. Por eso algunos autores lo llamaban bandas escaleriformes. Cardiomiocitos en corte longitudinal con la técnica de hematoxilina y osina y a 800 por, y las flechas señalando la presencia en los puntos de unión término-terminal de célula a célula, trazos lineales oscuros que corresponden a los discos intercalares. Si observamos el campo, vamos a ver en la mitad inferior de la imagen otros discos intercalares que no están señalizados. Microfotografía que permite ver con más nitidez los discos intercalares. Se señalan dos de ellos. Recordemos, son las uniones término-terminal o célula-célula entre dos cardiomiocitos vecinos. Están señalados con flechas y con las letras DI, pero no son los únicos que se observan en el campo. Así que es importante observar todo el campo histológico para descubrir otros discos intercalares. La técnica es de hematoxilina y osina y el aumento es de 1000 por. El corte histológico representa un sector del corazón. Al tabique interventricular que se encuentra en el centro del campo, separando la cavidad ventricular izquierda de la cavidad ventricular derecha. Ese tabique fibroso se encuentra revestido por la presencia de cardiomiocitos. Se señalan dos discos intercalares con las flechas rojas, identificados con las letras DI, y también se indica un núcleo de un cardiomiocito con las letras NC. Las fibras musculares lisas o miocitos son células largas, de extremos ausados, es decir, fusiformes. Cuentan con un núcleo central alargado, único, en forma de tirabuzón. Están unidas por nexos o uniones de hendidura. Poseen caviolas en el sarcolema, que son pequeñas invaginaciones de la membrana celular. Poseen en su sarcoplasma filamentos finos de actina abundantes, además de tropomiosina y otras proteínas específicas del músculo liso como son caldesmona, calponina, calmodulina. Esta última, la calmodulina, forma el complejo calmodulina-calcio porque es la que fija al calcio, a los iones calcios del citosol. Cuentan con filamentos intermedios de desmina y dimentina, con filamentos gruesos de miosina 2, poseen cuerpos densos proteicos formados por la proteína alfa-actinina, que les provee fijación a los filamentos finos e intermedios, y también cuentan con placas de adhesión proteica formadas por las proteínas talina y vinculina, ubicados por dentro del sarcolema, o sea, subsarcolémicas, que proveen fijación también a los filamentos finos. Con respecto a las proteínas de la fibra muscular lisa, el principal componente de los filamentos finos es la actina, acompañada por la tropomiosina, que se comporta como una proteína estabilizadora de los filamentos finos. La caldesmona, proteína de 120 a 150 kilodalton de peso molecular, y la calponina, proteína de 34 kilodalton de peso molecular, son específicas del músculo liso. Son fijadoras de la actina, bloqueando el sitio de unión para la miosina. Además, la caldesmona impide en el estado de reposo que los filamentos contráctiles se deslicen unos sobre otros. La miosina 2 es la proteína contráctil que representa a los filamentos gruesos
y molecularmente tiene 2 cadenas polipeptídicas pesadas y 4 cadenas polipeptídicas ligeras o livianas. Desmina y dimentina representan filamentos intermedios que se anclan en los cuerpos densos y en las placas de adhesión. La proteína MLCK de 130 a 150 kilodalton de peso molecular es una sinasa, es decir, una enzima de las cadenas ligeras de la miosina que inicia el mecanismo de la contracción del músculo liso. La alfa-actinina de 31 kilodalton de peso molecular es el componente estructural de los cuerpos densos. La calmodulina, proteína de 17 kilodalton de peso molecular, es la encargada de fijar los iones calcios en el citosol. Y las proteínas talina y bilina forman las placas de adhesión ubicadas periféricamente en la fibra muscular lisa por dentro del sarcolema. A diferencia de las proteínas que contienen las fibras musculares estriadas, en la fibra muscular lisa no hay troponina. Los cuerpos densos están distribuidos por todo el sarcoplasma. Su proteína estructural es la alfa-actinina y en ella se fijan o anclan los filamentos de actina. Un número de 13 a 14 filamentos finos de actina se asocian con un filamento grueso de miosina 2, conformando un pequeño haz con orientación oblicua y longitudinal. También se anclan en estos cuerpos densos los filamentos intermedios de desmina y dimentina. La dimentina particularmente en los cuerpos densos de las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos. Las placas de adhesión de naturaleza proteica, conteniendo talina y vinculina, se ubican más periféricamente, continuas al sarcolema, por dentro de él, y se relacionan o unen, a su vez, con las integrinas o proteínas transmembrana de la membrana plasmática. Esta forma especial de organización de los filamentos contráctiles en la fibra muscular lisa, así como su anclaje a cuerpos densos y a placas de adhesión, con la intervención de las diferentes proteínas asociadas, le permite un acortamiento más pronunciado durante la contracción que el que puede lograr la fibra muscular estriada. La contracción del músculo liso es iniciada por una gran variedad de proteínas contráctiles. Y es bueno recordar que el músculo liso no tiene disposición estriada de sus filamentos finos de actina y gruesos de miosina, que las fibras musculares lisas contienen grandes cantidades de filamentos finos de actina, mucho más que la fibra estriada. Y dichos filamentos se fijan a cuerpos densos distribuidos en el sarcoplasma y conformados por las proteínas alfa-actinina y a placas de adhesión subsarcolémicas conformadas por las proteínas talina y bilina. Que la contracción de los miocitos lisos es desencadenada por el ion calcio, que el calcio está en el citosol, es decir, en el componente líquido del sarcoplasma compuesto por agua, iones, sales y diversas moléculas. Precisamente el aumento del calcio en el citosol puede deberse a factores nerviosos, a factores hormonales, a factores locales como algún grado de inflamación o a distintos grados de distensión de la fibra muscular lisa. Ese calcio puede proceder del espacio extracelular o del interior de las cisternas del retículo sarcoplasmático. La entrada del calcio es lenta. Los filamentos finos de actina están asociados con tropomiosina, proteína estabilizadora de los filamentos finos de actina, que no se asocia a troponina. Pero también es bueno recordar que en la fibra muscular lisa hay 2 proteínas que le son específicas, que son la caldesmona y la calponina, y que la caldesmona, en el estado de reposo, impide que los filamentos contráctiles se deslicen unos sobre otros. También hay en el citosol una proteína, la calmodulina, que fija 4 iones calcio y forma un complejo,
el complejo calmodulina-calcio, que se une a muchas proteínas. Este complejo calmodulina-calcio conduce a la contracción por dos mecanismos. Por un lado, se une a la caldesmona de lactina, haciendo que se separe de la actina-tropomiosina y se inicie el deslizamiento de los filamentos. Por otro lado, activa una sinasa, es decir, una enzima, una proteína, de las cadenas ligeras o livianas de la miosina 2, que es la MLCK, ya mencionada en la fibra muscular estriada, con la consecuente fosforilación de las cadenas ligeras reguladoras de la miosina. Por lo tanto, la cabeza de la miosina se activa para mantener contacto. Las fibras musculares lisas también pueden sintetizar colágeno, laminina, fibrilina, elastina y proteoglucanos, por ejemplo en las paredes vasculares, y por lo tanto se las puede clasificar como células del tejido conectivo. La microfotografía es representativa de un corte de músculo liso que bien podría estar formando la pared de una víscera hueca. Las fibras musculares lisas están tomadas en corte longitudinal. La técnica de tinción hematocilina-iosina y el aumento, que es importante, de Millport. Esto permite ver con mucha nitidez a sus núcleos alargados, a los que se describe a veces con forma de tirabuzón, que guardan relación con la forma de su célula, que se estrecha en sus extremos, es decir, ahusada. Gran eosinofilia del sarcoplasma debido a la importante presencia de proteínas contráctiles y de mitocondrias. Ambas microfotografías tenidas con hematocilina y iosina muestran miocitos, fibras musculares lisas, aunque con diferente aumento y con diferente orientación el corte. La microfotografía de la izquierda los muestra en corte longitudinal y el aumento es de 800 por, mostrando en este corte longitudinal a sus núcleos señalados con la letra N, con la típica forma alargada en tirabuzón. El corte de la derecha corresponde a miocitos o fibras musculares lisas cortados transversalmente, con su núcleo único central, señalados con la letra N, y el aumento es de 600 por. Músculo liso constituyendo la muscular externa en la pared del colon, intestino grueso. Técnica de tinción hematocilina-iosina y aumento 600 por. Esta muscular externa se organiza en dos capas, interna circular y externa longitudinal. Estamos viendo una de sus capas en la mitad inferior de la imagen, orientada en corte longitudinal, observándose sus núcleos alargados, mientras que la otra capa, en la mitad superior de la imagen, las fibras musculares lisas están orientadas en corte transversal y sus núcleos se ven esféricos, redondeados. Entre ambas capas, una estructura ovoide pálida, identificada con las letras GN, que corresponde a un ganglio nervioso del plexo nervioso mientérico de Auerbach, que oportunamente se estudiará en tejido nervioso o en tubo digestivo. Arriba, un capilar sanguíneo identificado con las letras CS, cortado longitudinalmente y con eritrocitos o glóbulos rojos en su interior, que se ven nítidamente, y señalado con la letra E uno de sus núcleos endoteliales, revestimiento de los vasos sanguíneos, epitelio simple plano llamado endotelio. La microfotografía representa el corte de una estructura vascular. Precisamente se trata de una arteria de mediano calibre, de una arteria llamada
muscular en corte transversal. Esta arteria muscular precisamente ofrece en su pared, en su región media, la presencia de tejido muscular liso. Esta capa media está señalizada con las letras CM y si la observamos vamos a ver la presencia de muchos núcleos alargados que corresponden a cada una de sus células musculares lisas. La técnica es de hematocilina y eosina y el aumento de 400 por. La microfotografía corresponde a corazón, específicamente a su capa muscular o miocardio. Y es útil para comparar al músculo estriado cardíaco con el músculo liso. Los cardiomiocitos, de los cuales uno en particular se encuentra circunscrito y señalizado con las letras CM, en corte transversal, con su núcleo único y central, y por otro lado, en el cuadrante inferior derecho, una estructura vascular cortada oblicuamente, en la cual se señala con las letras ML la presencia de músculo liso con núcleos alargados en su región media. Abajo y a la izquierda, otra estructura más pequeña, también en corte oblicuo y de pared más delgada, que representa un capilar sanguíneo y que está señalizado con las letras CS. En ambas estructuras vasculares, arteria a la derecha y capilar sanguíneo a la izquierda, se señala con la flecha y la letra E núcleos de endotelio. Recordemos que el endotelio es el revestimiento epitelial de la luz de estos vasos sanguíneos y que representa el ejemplo de un epitelio simple plano, al que llamamos endotelio. Finalizando la clase, recordemos una vez más que el músculo liso se diferencia del músculo estriado porque no tiene estriaciones transversales, no tiene sarcómero, no cuenta con túbulo T y no cuenta con troponina.